Buenos días compañeras, compañeros y maestra. En este momento le vamos a hablar sobre el tema reforma liberal y la continuidad liberal. La reforma liberal. En la reforma liberal de 1871, el cultivo del café fue un factor decisivo en las transformaciones sociales de Guatemala. Pero antes de esto, hacia 1860, el principal monocultivo agroexportador era la grana cochinilla, que son unos animalitos que, como pueden observar en la imagen, se producen en el nopal y con los cuales crean colorantes. Pero en ese entonces se encontraba un franco declive, debido a que empezaron a surgir colorantes artificiales más fáciles de producir y con costos más elevados. Entonces tuvo que surgir un nuevo cultivo, pero este requería ciertas medidas para su desarrollo y respectivo comercio. En todo este escenario, el mariscal Vicente Serna asume la presidencia del país en 1865. Y para los liberales eran necesarias ciertas medidas para promover el desarrollo del país. Y entre los que más defendían estas medidas estaba el liberal Miguel García Granados, quien tiempo después tuvo que huir del país debido a la represión de Serna. Luego, la reelección de Serna desestabilizó aún más el clima político del país. La proclama. La alianza formada por Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados lograron formar el Ejército Libertador que invadió a Guatemala a finales de marzo de 1871. Luego García Granados publicó su conocida proclama, en la que expone al manifiesto los objetivos de la revolución, en los que se destacan libertad de prensa y un gobierno justo. Asimismo, proponía una verdadera representación nacional. El Ejército Libertador se instaló en la capital de Guatemala el 30 de junio de 1871. La reforma y el liberalismo. La reforma liberal, en especial los gobiernos de Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, que son a quienes pueden aparecer en pantalla, transformaron para siempre la fisonomía de la República de Guatemala. El liberalismo, en su esencia, se considera como uno de los movimientos sociales más beneficiosos de la historia. Los principios del liberalismo se traían desde comienzos de la independencia. Sin embargo, aunque ya se traían, estos no se ponían en práctica. Algo que podamos destacar de este periodo es de que se tenían proyectos bastante ambiciosos, pero muy pocos lograron llevarse a cabo. El principio de libertad individual. Este principio era fundamental en el liberalismo. Era un principio que incluye la libertad de pensamiento y expresión. Este principio fue fuertemente promovido durante la reforma liberal de 1871. Sin embargo, fue cortado y ensombrecido por la institución del trabajo forzado, que fue otro de los problemas con los proyectos que tenían planeados, que fueron corrompidos por personas que terminaron llevándolos. ¿Qué acontecimientos se dieron durante y después de la reforma? Durante la reforma se promovió la libertad económica, que supone la libertad de contratación de precios y salarios, el libre intercambio y competencia, entre otros. Este fue promovido por varias reformas, sin embargo, solo fue para ciertas partes de la población. A partir de la reforma de 1871, el único principio que se mantenía era el de libertad religiosa, el cual es uno de los pilares del liberalismo. La continuidad liberal. La continuidad liberal comienza con el gobierno de Justo Rufino Barrios, que terminó con su muerte en Tachupa, El Salvador, el 2 de abril de 1885. En la localidad, lejos de su tierra, el reformador le daba seguimiento a su ideal de la patria grande de la unificación de Centroamérica. Hacía unos meses apenas, el 28 de febrero, que había decretado la Unión de Centroamérica. A Barrios le siguieron los gobiernos de Manuel Lisandro Barrías y José María Reina Barrios, dos gobiernos que le dieron continuidad a la reforma liberal. El del general Barrías se le podía conocer como el régimen pasivo, ya que se le adjudicaban iniciativas importantes que se puedan comparar con el carácter progresivo de su preservador. En el caso de Reina Barrios, aunque llegó al poder con planes ambiciosos parecidos a los de su tío, es posible etiquetarlo como el gobierno de despilfarro. La suntuosidad de sus obras terminaron siendo su peor enemigo, ya que la población se cargaba con los impuestos que se rebeló en su contra. Al final murió asesinado y sus restos por temor a quien fueron sepultados en la Catedral Metropolitana del mismo. Como podemos ver en la imagen, está el asilo de la maternidad Joaquín, situado un edificio construido en 1919 con miles de trabajadores reclutados por la fuerza en plena crisis económica. Estrada Cabrera. El país creció. Tras la muerte de Reina Barrios, asumió su papel Manuel Estrada Cabrera.
quien gobernó el país por más de 2 décadas, de 1898 a 1920. A Cabrera se le adjudican descriptores como caudillo, autócrata, despócrata, tirano y dictador, los cuales reflejan las características de un gobierno que dependía de herramientas como la impunidad, la corrupción, la vigilancia secreta, el chantaje, el espionaje y asesinato para mantener el control, considerado egocentrista, obsesionado con el poder. La sociedad guatemalteca de entonces vivió una especie de pánico social por temor a ser víctima de los encarcelamientos arbitrados del dictador o de ser famosos procesos judiciales falsos. Guatemala progresista. A Manuel Estrada Cabrera le siguieron Carlos Herrera y los generales José María Orellana Chacón, quienes gobernaron en la década de 1920 a 1930. Seguidamente, el gobierno de Herrera se caracterizó por una profunda crisis socioeconómica que en cierta manera se derivó de los 22 años del régimen de Estrada Cabrera. En el de Orellana sobresalen algunos hechos de importancia, como la exportación de la empresa eléctrica y su posterior entrega a la empresa estadounidense. Por su lado, la época de Chacón, sin mucha trascendencia, se caracterizó por la crisis económica mundial de 1929 que afectó profundamente al país. La aldea de Ubico. El general Jorge Ubico inició su mandato al frente del gobierno de Guatemala después de unas elecciones en las que fue el único candidato. En cada aspecto, Ubico fue disciplinado, meticuloso y hasta abusivo, y es innegable la profunda transformación que experimentó el país durante su gobierno, cuyo legado aún está presente en la Guatemala de hoy. Por otro lado, Ubico creía en la integración de los indígenas al sistema nacional como la mejor vía para su desarrollo. Autoritarismo, popularidad de Ubico. Recordemos que Ubico fue el último gobernante liberal autoritario en América Latina, uno de los más controversiales de la historia guatemalteca. Dos aspectos importantes a recordar pues fueron los viajes y las ayudas a los indígenas. En general, Jorge Ubico pues tuvo mucha popularidad debido a que él visitó a las poblaciones indígenas, debido especialmente a sus viajes presidenciales, cuyo contacto directo con ellos pues produjo un sentimiento de integración a la vida del país. Pues recordemos que al principio pues estos viajes fueron con objetivos de control y en los últimos años pues se volvieron fiestas gustosas. Este gobernante era esperado con ansia siempre y en sí se planificaban muy detalladamente sus fiestas. Otro de ellos fue el síndrome de la añoranza de Ubico, por la tranquilidad, la ausencia de violencia, cierta prosperidad, crimen común casi nulo, construcciones de obras, entre otros. Pues sin embargo, estos logros son relativos hasta cierto punto, pues reflejan las contradicciones del gobierno de Ubico. Ahora hablemos en general sobre el gobierno de Ubico, ¿verdad? El régimen de Ubico pues, fue de grandes beneficios para el país y a la vez construyó un oscuro periodo de opresión. Se mantuvieron beneficios tanto materiales como económicos. En el periodo de 1937 o 1938 pues, fue un régimen de importantes logros y considerable popularidad. Después de esto pues se dieron muchos abusos. Uno de los grandes problemas que podemos mencionar fue que Ubico modificó la constitución para permanecer más tiempo en el poder. Y consideramos que si esto no hubiese pasado, sus numerosos logros pues hubiesen tenido mayor prominencia. Y pues en conclusión, esto resultó trágico para el gobierno de Ubico y ha hecho que la historia lo juzgue más por su dictadura y abusos que por sus obras. ¿Por qué inició la reforma liberal? Sabemos perfectamente que inició en 1871, pero su causa principal fue cuando los guatemaltecos quieren el fin del régimen de los 30 años. Este fue un proceso revolucionario ocurrido en Guatemala de carácter liberal que causó un cambio en la política de este país y que derrocaría al presidente Vicente Serna. Beneficios. Se estableció la educación pública y gratuita a través de las escuelas en todo el país. Se suprimieron los diezmos obligatorios en el país. Ganó el título El Reformador por la serie de cambios que se realizaron durante el gobierno. Promulgó la Constitución de 1879. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta exposición haya sido de su agrado. Antes de terminar, los dejamos con una frase que dice:
Si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo. Muchas gracias.